Listo. Bueno, entonces lo puedo referenciar, lo puedo localizar mediante la utilización de un sistema de representación cartesiana, o sea, una representación numérica, o un sistema de proyección diédrico, ¿sí? Entonces, el sistema cartesiano, ¿sí? Es como el equivalente al espacio en el que yo estoy trabajando. O sea, yo el espacio, yo tengo 3 dimensiones y si yo quiero ubicar un punto en el espacio, lo puedo utilizar a través como del, del establecimiento de los puntos o coordenadas rectangulares, ¿sí? Entonces, esos puntos o coordenadas rectangulares los puedo establecer en el espacio y puedo ubicar un punto en el espacio, ¿listo? Entonces dice, el sistema cartesiano o sistema de coordenadas rectangulares es muy empleado en matemáticas, sobre todo en la rama de geometría analítica de los cuerpos. Esta se caracteriza por tener un punto de origen, el cual es determinado por la intersección de 3 ejes perpendiculares entre sí, X, Y, Z, ¿sí? Todo punto en ese sistema se denomina coordenada, la cual se designa por cantidades numéricas correspondientes a los desplazamientos rectangulares metidos en los 3 ejes respecto al origen. De esta manera, un punto P, X, Y, Z, diferente al origen, o 0, 0, 0, se puede localizar trazando paralelas a esos ejes, siendo cada eje subdividido en unidades iguales. La dirección de dichos ejes respecto al origen puede ser positiva o negativa. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cuáles serían los puntos positivos. Entonces este Z hacia arriba sería positivo, este Y hacia allá sería positivo y este X hacia este lado sería positivo. Si ya va hacia la izquierda, si vaya hacia atrás o si va hacia abajo es negativo. Entonces, yo un punto en el espacio lo puedo ubicar con desplazamiento en X, desplazamiento en Y y desplazamiento en Z y ubico el punto. ¿Cuánto se desplaza en X? ¿Cuánto se desplaza en Y? ¿Y cuánto se desplaza en Z? Puedo tener 2 sistemas de coordenadas, lo que llamaría absolutas o lo que llamo relativas. Entonces, las absolutas, o se llaman coordenadas universales, son aquellas que se localizan respecto al origen. Entonces, respecto al origen, yo digo el punto C respecto al origen está localizado en 9 unidades a la izquierda, ¿cierto? Está localizado 3 unidades abajo y está localizado 1.5 unidades atrás, ¿sí? Entonces, si es atrás, si es a la izquierda o si es abajo, el sistema de coordenadas será negativo. Si es hacia adelante, entonces digamos en este caso, por ejemplo en este caso, 6 unidades hacia adelante, 3 unidades hacia abajo y 8 unidades hacia la derecha serán positivos. Entonces cuando es a la derecha, cuando es hacia arriba o cuando es hacia adelante, las coordenadas serán positivas. Entonces eso me indica los diferenciales de desplazamiento. Las coordenadas relativas son aquellas que se localizan respecto a otro punto diferente al origen. Entonces, cuando digo, por ejemplo, el punto C con respecto al punto A, ¿dónde estará ubicado? Entonces, lo que hago son desplazamientos en X, desplazamientos en Y y desplazamientos en Z con respecto al punto A. Entonces, esas son coordenadas relativas. Entonces, las absolutas o universales siempre es con respecto al punto 0 y las relativas siempre es con un punto diferente al origen. Entonces lo que hago yo son desplazamientos en cada eje para ubicar ese punto en el espacio. Hay una nomenclatura también para esto. Hay una nomenclatura que se llama distancia, cota y alejamiento. Para localizar cualquier punto en el sistema diédrico, este es, digamos, se llama como una analogía que uno saca del sistema cartesiano. Entonces el sistema diédrico es analógicamente similar al sistema cartesiano. Para localizar cualquier punto en el sistema diédrico es necesario conocer la perpendicular o distancia mínima que existe desde el punto hasta cada uno de los planos de proyección principales. Y cuando se requiere localizar más de un punto en dicho sistema, es necesario considerar el manejo de los desplazamientos diferenciales y las direcciones que existen entre ellos. El punto en ese sistema se determina conociendo la distancia, la cota y el alejamiento. Entonces hablamos de distancia cuando medimos, es la medida perpendicular desde el punto hasta el plano lateral derecho. Entonces, cuando estamos hablando de distancia, los desplazamientos se hacen sobre el eje X. Cuando hablamos de cota, es la medida perpendicular desde el punto hasta el plano superior. Entonces, hablamos de cota cuando la diferencial o el desplazamiento se hace con respecto al plano, al eje Y, al eje Z, perdón. Y el alejamiento es la medida perpendicular desde el punto hasta el plano frontal. Entonces el alejamiento es la medida que yo trazo sobre el eje de profundidad. Entonces distancia, cuando hablo de distancia, hablo en el eje X. Cuando hablo de alejamiento,
hablo en profundidad, y cuando hablo de cota, hablo de medida en altura. Teniendo estos tres valores establecidos, se procede a determinar el punto trazando las perpendiculares desde el punto a los respectivos planos de proyección principales. Entonces, es una terminología que se da con respecto al, bueno, esta es una terminología, Mateo, que se da con respecto a los planos diédricos. Entonces, cuando hablamos de alejamiento, cuando hablamos de cote, cuando hablamos de distancia, si yo estoy hablando en un sistema técnico, en un sistema de dibujo técnico, ¿sí? Esto hace referencia a los desplazamientos que tiene un punto respecto a los planos de dibujo, ¿sí? Profe, pero no importa, digamos, si hago primero un movimiento en X o un movimiento en Y o un movimiento en Z, desde que las coordenadas sean iguales, siempre va a llegar al mismo punto. Sí, exacto. O sea, lo que pasa es que el término técnico, cuando yo estoy hablando de desplazamiento en altura, se llama cota. Cuando yo estoy hablando de término técnico, cuando estoy hablando de un desplazamiento en el eje X, se llama distancia. Y cuando estoy hablando de un desplazamiento en el eje de profundidad, se llama alejamiento. Entonces, son términos técnicos como para diferenciar. Entonces, si yo estoy hablando, si yo le digo algo, el punto tal está alejado tanto, entonces quiere decir que es una medida en profundidad. Si el punto tal tiene una medida en su cota con respecto a tal punto, es una medida de altura. Si el punto X está desplazado tal distancia con respecto a otro punto, estoy hablando de una medida en el ancho. ¿Sí? Entonces es una terminología que se utiliza. Entonces, digamos, si es un lenguaje técnico, cuando me está hablando de cada uno de los elementos, pues yo debo decir, bueno, distancia es cuando me desplazo en el eje X, cota es cuando me desplazo en el eje de altura, y alejamiento es cuando me desplazo en el eje de profundidad. Lo que vemos ahorita es el desplazamiento, o sea, los diferenciales de desplazamiento siempre van a tener el orden X, Y, Z. Entonces yo siempre cuando hablo del primer desplazamiento, estoy hablando del eje X, o sea, el ancho. Cuando estoy hablando del siguiente, que es Y, estoy hablando de profundidad. Y cuando estoy hablando del siguiente, Z, es altura. Entonces aquí es X, siempre es el mismo orden, X, Y, Z. Distancia, Y, alejamiento, y Z, cota, sería el término técnico. Bueno, entonces, el sistema cardinal también se asocia con el sistema cartesiano. ¿Sí? O sea, el sistema cartesiano conserva una relación directamente proporcional con el sistema cartesiano, ¿cierto? Entonces, aquí está un dibujo donde me muestra la línea norte-sur, que va a coincidir siempre con el eje Y. La línea oriente-occidente coincide con el eje X. Y la línea Profe, zenit-nadir, ¿sí? o sea, estos desplazamientos los vamos a enfocar es en el punto máximo si nos dice que el cubo o la figura tiene una distancia de profundidad de 4, esas son las medidas máximas que va a tener como, digamos, mi desplazamiento, ¿sí? Respecto a cada eje, si vamos en profundidad es 4, solo puede llegar hasta 4 y ahí me voy orientando para encontrar los demás puntos. Cuando me piden localizar unos puntos en el espacio, sí. O sea, Me oriento sí, con esos, con los que me da ahí en la figura que yo voy hallando así como las medidas reales. sí, exacto. Son medidas de desplazamiento. Ah, Sí. vale, profe, gracias. Bueno, entonces, estos son términos técnicos. Entonces, cuando a mí me piden localizar un punto en el espacio, se dice la línea norte-sur coincide con el eje Y, la línea oriente-occidente coincide con el eje X, la línea zenit-nadir coincide con el eje Z del sistema cartesiano. Entonces, el sistema cardinal, que es el con el que nos orientamos nosotros, también lo podemos relacionar con el sistema cartesiano a través de esta relación que están haciendo acá. Para el eje norte-sur, la van a asociar siempre con el eje Y. El oeste-oeste lo van a asociar siempre con el eje X, y zenit-nadir lo van a asociar siempre con el eje de altura o Z. Entonces, ¿para qué estamos viendo esto? Entonces, esto me ayuda a mí a determinar un punto en el espacio, ¿sí? Entonces, un punto en el espacio yo lo puedo determinar a través de unos desplazamientos, ¿sí? O a través de una orientación. Entonces dice, de acuerdo a los criterios anteriormente descritos, se pueden determinar y localizar los puntos P y Q de la siguiente manera. Entonces, tenemos dos maneras de localizarlo. Dice, bueno, espero que están escribiendo acá. Zenit también es como la de fotografía. Sí, exactamente. Fotografía se utiliza mucho ese término, ¿no? Y en geología también lo utiliza mucho. Zenit Nadir en geología. Azimuth también lo utilizan en geología, perdón, es el de Azimuth. Y nosotros en fotografía es Zenit Nadir, exacto.
Ellos utilizan mucho ese término, sobre todo para fotografía pues ¿de qué? Es como el cielo es el cenit. Entonces, ese tipo de fotografía que hacen sobre eso, pues es un término utilizado en fotografía. Bueno, dice, entonces nos están diciendo, bueno, tengo el punto P que se encuentra 20 milímetros al norte, perdón, el punto Q se encuentra 20 milímetros al norte de P, 42 milímetros al oriente, o sea, oeste de P, y 25 milímetros por encima de P, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de esta localización, ese es un punto con respecto al otro, ¿sí? Entonces me están diciendo que si el punto P se encuentra 20 milímetros al norte, quiere decir que está desplazado en, ¿dónde voy a colocar mi sistema de eje cartesianos? Perdón, en la vista superior, ¿sí? Entonces, mire que aquí está el muñequito, aquí está como parado sobre su plano de apoyo. Él va a tener su norte, su sur, su este a la derecha y su oeste a la izquierda. Sí, como que el norte mirando hacia el frente, el sur mirando hacia atrás, el oeste mirando ubicado a su izquierda y el este a la derecha, ¿sí? Entonces, yo este plano de ubicación lo voy a ubicar siempre en superior, ¿sí? En superior es donde yo voy a dibujar este sistema cardinal. En este caso, norte en el dibujo. O sea, recuerden que nosotros estamos pasando de 3 dimensiones a 2 dimensiones en un dibujo, ¿cierto? Entonces, aquí el eje norte va a quedar ubicado, voy a poner un poquito más grande este dibujo. Entonces, ay, se me pasó de hoja. Bueno, entonces aquí tengo el norte, va a estar, este dibujo ¿dónde lo voy a hacer? En superior, ¿sí? Porque en superior es donde estoy viendo el plano horizontal, ¿sí? Este es mi plano horizontal visto en el dibujo en 2 dimensiones. Entonces el norte va a quedar hacia allá, sur, este y oeste, ¿sí? Siempre lo voy a dibujar en superior. La referencia de ese plano cardinal lo voy a utilizar en superior. Zenit y nadir se van a ver aquí como punto. O sea, el eje de altura lo voy a ver aquí como punto. Entonces, por ejemplo, en este dibujo, ¿qué me está diciendo? Estoy localizando un punto con respecto al otro. Entonces, yo quiero saber en dónde está el punto Q con respecto al punto P. Entonces, si lo voy a localizar a través del sistema cartesiano, entonces simplemente digo el punto Q con respecto al punto P está 42 a la derecha, ¿cierto? Entonces, si el desplazamiento es a la derecha, es positivo. El punto Q con respecto al punto P está 42 milímetros a la derecha. El punto Q con respecto al punto P está 20 milímetros atrás, ¿sí? Está atrás. Recuerden que aquí estoy viendo profundidad también. Entonces, Q con respecto a P está 20 milímetros atrás. Q con respecto a P está 25 milímetros arriba, ¿sí? Entonces, si yo hiciera mis puntos, se me perdió ya, un momentico. Entonces, si yo voy a, ¿dónde está el lapicito? Bueno, entonces voy a hacer uno con negro. Bueno, con rojo para que sea más. ¿Dónde está el tamaño de esto? Está como medio delgadito. Bueno, entonces, si a mí me piden la ubicación del punto Q con respecto al punto P. Entonces, ¿qué acabamos de ver en la hoja anterior? Yo lo puedo localizar a través de un sistema cartesiano, ¿cierto? Un sistema cartesiano, y el sistema cartesiano me expresa a mí positivos y negativos. Entonces, yo hablo de desplazamiento positivo cuando es a la derecha, cuando es arriba y cuando es adelante. Estoy hablando de desplazamientos positivos. Y los desplazamientos negativos cuando voy a la izquierda, cuando voy abajo y cuando voy atrás, ¿sí? Entonces, si yo reviso este dibujo, recuerden que aquí este superior, aquí estoy viendo ancho, ¿sí? Entonces aquí está la derecha y aquí está la izquierda, ¿sí? Estoy viendo profundidad.
Entonces aquí estoy viendo profundidad. Estoy atrás y esta es adelante. Y estoy viendo altura, ¿sí? Entonces aquí estoy viendo altura. Aquí es arriba y aquí es abajo. Bueno, entonces me están diciendo, bueno, ubique el punto Q con respecto al punto P, ¿sí? Esa es como la terminología X, Y y Z. Entonces, Q, entonces yo digo acá Q con respecto a P. Q con respecto a P. ¿Está a la izquierda o a la derecha? Buenas. La pregunta es para ustedes. ¿Q está a la derecha o a la izquierda de P? ¿Cómo? A la derecha. A la derecha, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas unidades a la derecha? 42. Entonces aquí va a ser 42 en X. Q con respecto a P. ¿Está arriba, perdón, está atrás o está adelante? Adelante, ¿no? Q con Sí, respecto a P. Está atrás. Está atrás. Está Q está atrás de P. ¿Cuántas unidades atrás? 20. Sí, ahí dice 20. Entonces, este sería menos 20. ¿Sí? Q con respecto a P. Q con respecto a P. Siempre la pregunta es Q con respecto a P. O sea, en este caso, pues el orden me indica aquí. Q con respecto a P está arriba o abajo. O sea, Q está arriba o abajo de P. ¿Mm? Arriba. Está arriba. Arriba. ¿Cuántas unidades? 25. Entonces sería 25 unidades arriba de P. Entonces, ese sería el desplazamiento en las unidades cartesianas. Si yo hago la pregunta al revés, por ejemplo, P con respecto a Q, pues entonces me queda al revés, me queda menos 42, o sea, P con respecto a Q estaría 42 a la izquierda, 20 unidades adelante y 25 unidades abajo. O sea, sería al contrario, menos 42, 20 menos 25, aquí sería 42 menos 20, 25. ¿Listo? Entonces, esa es una manera, eso se llama coordenadas relativas, ¿sí? Relativas de un punto con respecto a otro. Estoy ubicando este punto en el espacio con respecto a este, ¿sí? Entonces, eso es coordenada relativa. El punto P con respecto a un sistema absoluto, si yo lo necesito ubicar en el espacio con respecto a un sistema absoluto, lo ubico con respecto al punto 0, 0, 0. Y a partir de ese punto es que ubico el punto P. ¿Ves? Entonces, aquí lo que me dice esto es que otra manera de ubicar estos puntos es utilizando el sistema cartesiano. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el sistema cartesiano? Entonces, aquí están explicando. Entonces, aquí dice, de acuerdo al sistema cartesiano, el punto Q se encuentra 20 milímetros al norte de P. Entonces, 20 milímetros al norte, ¿sí? Entonces, 20 milímetros al norte de P. 42 milímetros al este de P. Entonces, Q está hacia el este, o sea, está a la derecha, hacia el este de P. Y 25 por encima de P, o sea, en la altura. Si es al revés, el punto P con respecto al punto Q, entonces el punto P se encuentra 20 milímetros al sur, entonces aquí está sur. 42 milímetros al oeste o el occidente, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de este o de oeste también, ¿sí? Entonces, oeste, o sea, va a estar a la izquierda. ¿Sí? Entonces, no, yo puedo asociar oeste con la izquierda, este con la derecha, norte con atrás y sur con, perdón, norte con, sí, atrás, sur con adelante. Y aquí la altura la puedo asociar con el cenit y el nadir. Entonces, un punto lo puedo ubicar a través de coordenadas cartesianas o utilizando el sistema cardinal. Bueno, entonces, como esto no es tan complejo, digamos, de entender, aquí vamos a hacer un ejercicio con con el poliedro que tenemos como de guía, ¿sí? Entonces nosotros tenemos nuestro
sistema de representación, ¿sí? Tenemos el dibujo en superior, tenemos el dibujo en la frontal, tenemos dibujo en la lateral. Y nos dicen, bueno, las coordenadas absolutas de los puntos A y D se toman con respecto al punto de referencia 0, 0. Entonces, si yo tengo un punto de referencia 0, generalmente ese punto de referencia generalmente se toma donde se cruza aquí el eje X, Y, Z, que sería en esta esquina, ¿cierto? Entonces, en esta esquina como del cubo, o si yo hago el dibujo del cubo, ahí estaría el punto 0. Entonces, ese sería como mi sistema con respecto para las coordenadas absolutas. Entonces, lo que preguntaba, no sé si era esto. Entonces, con respecto a este punto 0, es que yo voy a determinar las distancias de estos puntos con respecto al punto 0. Entonces, si a mí me preguntan, bueno, el punto, voy a utilizar otra vez que sí, me funciona. Ok, entonces si a mí me preguntan, bueno, las coordenadas del punto A. Coordenadas del punto A absolutas, ¿sí? O universales. Absolutas. Las puedo tomar casi como las medidas que tiene el objeto con respecto al punto 0. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuáles serían las coordenadas absolutas del punto A? De acuerdo a lo que ustedes ya entienden de esto. Absolutas, si yo tomo desde el punto 0. Entonces, ¿cuál sería la coordenada en X, la coordenada en Y y la coordenada en Z? Del punto A, ¿cuáles serían? Sería 0 en Y, 0 en X, pero Z sí tendría medida, la altura, ¿no? Digamos, exacto. Por eso, en X sí tendría un desplazamiento, ¿cierto? En X. ¿Cuánto es el desplazamiento en X? Aquí está la medida, 10. Entonces, 10, esa generalmente es la medida, son positivas siempre. El desplazamiento en Y, ¿cuánto es? No tiene desplazamiento, entonces 0 en Y. Y en Z, Sí, 35. tendría que, sí, 25. no, 35, 35. que sería la altura total, ¿sí? 35. ¿Listo? Entonces, las coordenadas absolutas siempre las voy a determinar con respecto al punto 0. Y sí, lo que usted dice, exacto. Generalmente es como las medidas que yo tomo desde mi cubo. Entonces, esas son mis coordenadas absolutas. Y las relativas. Las relativas. Entonces, relativas es un punto con respecto a otro. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo. A con respecto al punto 0. Bueno, aquí estoy dando las absolutas, ¿sí? A con respecto al punto 0. 10, 0,35. D con respecto al punto 0, 25, 20, 35. Entonces casi que son las medidas. D con respecto al punto 0, entonces D, el punto D está desplazado en X, 25. En Y está atrás, ¿cuánto? 30. Entonces, perdón, de esta medida de aquí a acá es 20. 20, ¿cierto? ¿Y cuánto está desplazado en el eje Z? Toda la altura. 35 también, ¿sí? Entonces, esas son coordenadas que son absolutas con respecto al punto 0. Vamos a pasar, bueno, vamos a ver si lo entendieron, que en la otra hoja es la de relativas. Entonces, si lo entendieron, pues hagámoslo acá de una vez, a ver. Bueno, entonces si no, yo coloco, por ejemplo, A con respecto a D, ¿cuáles serían las coordenadas relativas de A con respecto a D? Entonces, en X, en Y y en Z. ¿Se alcanzan a ver los numeritos ahí? Entonces, A con respecto a D está a la derecha o a la izquierda de D. Está a la izquierda de D. A la izquierda. Entonces, ¿cuántas unidades? 15. Entonces, yo coloco acá menos 15. A con respecto a D en la profundidad está adelante o atrás. Con la profundidad estaría atrás, sí. No, A con respecto a D. A está adelante o atrás de D. La pregunta es, ¿A está adelante o atrás de D? O sea, el orden. Adelante. Ay, no, qué querer. Pero que es que me escriben ahí en el chat y siempre me... No entiendo eso, profe, lo de adelante y atrás. Yo veo Adelante, atrás es... Sí, lo que... Exacto. Aldi tiene razón ahí. ¿Qué? La pregunta es... Pero usted aquí ve a la A de adelante o atrás. ¿A está adelante o atrás de D? Yo lo veo atrás, profe. A está atrás 20, menos 20. Ah,
A está Pero ¿cómo primero. va a estar atrás? Si aquí es, o sea, a ver, usted ve, el orden acá es, esto es profundidad, ¿sí? Esto es profundidad, aquí es atrás y aquí es adelante. A Ah, está atrás o adelante de D. está adelante, sí. Adelante. ¿Cuántas unidades? 20 unidades. Y Z. A está atrás, perdón, arriba o abajo de D. A la misma altura. A la misma altura, exacto. Exacto, sí. Sí, Profesor, sí, me toca ¿cómo mirar es- profe, el ¿será chat. que cómo explica, digamos, cómo se explica eso? Es que yo miro las tres figuras, entonces no entiendo muy bien dónde mirar eso, lo de atrás, profundidad de eso. Me pegó una confundida. Pero como O es, sea, entendí ya la de atrás y adelante. ¿Cómo miro la segunda, la última? Respecto a qué, digamos, altura, ancho, a profundidad y altura. Ancho, profundidad y altura. Ese es el orden que tenemos siempre. Este es ancho, este es profundidad y este es altura. Estas son las coordenadas. Son los tres ejes. Las tres dimensiones que hay son ancho, profundidad y altura. y la ¿Sí? altura, y la altura, ¿por qué dijimos que era cero? Porque están ahí en el mismo eje. Están a la misma altura. Si las alturas cero es porque están a la misma altura. Mire, están a la misma altura. Ah, vale. ¿Sí? Están a la Sí. misma altura. Entonces es cero. Hagamos otro, a ver. Espera. Bueno, vamos a pasar al funado. ¿Qué es funado? ¿Funado o fumado? Bueno, a ver. Hagamos C. Borremos todo esto. Espera. Hagamos uno que, bueno, voy a ubicarle aquí el punto, ¿dónde está G? Bueno, aquí está el punto G. El punto G estaría aquí y aquí. Ay, no, qué pena. Acá, punto G. Y aquí está el punto G, ¿sí? Y hagámoslo con respecto a el punto. Con respecto al punto K. K está aquí. K está aquí. Y K está aquí. ¿Qué vamos a hacer? G con respecto al punto K. X, Y, Z. G con respecto al punto K. Siempre la pregunta es G con respecto a K. ¿Está a la izquierda o a la derecha? Sería menos 45. Sí. Menos 45. Y, la profundidad. G está adelante o está atrás. Está atrás, 15. Sería menos 15. Sí. No, pero menos 15 no es. ¿Cuánto es? Déjame ver. Creo que en la de la lateral está menos 15. ¿Cómo? Ah, no, eso No, es altura. más pequeñito. Esa es profundidad. Como La 7 profundidad. centímetros, creo que era. ¿Cuánto? Como 7 centímetros, Sí, creo pero que era. Aquí me da como 15, 20 y 5. Acá hay 15, acá hay... Ah, mira, son 5, ¿no? Son 5. Sí, son 5. Esta medida Sí, está son mal. 5. Esta medida acá es 25. Debe estar mal ahí. Esta medida es 25. Sí, tengo mal yo ahí porque esta medida es 15 más 10, 25. Mire, está mal esa medida. Y acá esos 5 da 30. Entonces, ¿cuánto? ¿G está adelante o atrás? G. ¿Atrás menos 5? ¿Cómo? G con respecto a K. E está delante de K. adelante. 5. Adelante. 5. Listo. Y Z está... G está arriba o abajo de K. Arriba. Arriba. ¿Cuánto? 15 centímetros. 15. 15. ¿Listo? Esos son coordenadas relativas. Yo creo que esto tampoco es muy confuso. Igual tienen el documento ahí compartido. El siguiente precisamente habla de coordenadas relativas. Entonces, tomamos de ejemplo A con respecto a D con respecto a A, E con respecto a D con respecto a E. Aquí está un poquito mejor explicado. Dirección X, dirección Y y dirección Z. Y aquí está la coordenada. Entonces, A
lo que se pregunta, A con respecto a E. A está a la izquierda de D, 15 milímetros, entonces es negativo. A está adelante de 20 milímetros, es positivo. A está a la misma altura de D, 0. ¿Listo? Entonces aquí está como mejor explicadito, como para que... Me quedan unas cuadras aquí metidas. Para entender las relativas. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar a unos temas que son la posición o la clasificación, perdón, de los tipos de línea y de los tipos de plano según su posición en el espacio. Esto es muy importante conocerlo para, pues, como para el dibujo técnico y como para la representación. Entonces, aquí les hice unos esquemas inicialmente de la clasificación de los tipos de línea según su posición en el espacio. Entonces, existen, de acuerdo a su posición, líneas horizontales, líneas verticales, líneas inclinadas, líneas oblicuas. Las horizontales quiere decir que todos los dos puntos de la línea están a la misma altura del piso, ¿sí? Y de acuerdo a su posición, pues la vamos a ver así. Si A con respecto a y B está perpendicular a la línea, a la vista frontal, vamos a ver un punto y vamos a ver una línea y una línea aquí dibujada. Si A y B, perdón, están paralelas a la frontal, pues vamos a ver una línea acá, una línea superior y un punto en la lateral, o sea, estaré perpendicular a la lateral. Si A y B está formando un ángulo diferente a 90 con respecto a la frontal, pues la vamos a ver aquí, más pequeñita, ¿cierto? Aquí la vamos a ver en tamaño real y aquí un poquito más pequeñita. ¿Sí? Entonces recuerden que esto se proyecta deformado, entonces se hace más pequeño acá y más pequeño acá, y acá sí la proyectamos en tamaño real. Quiere decir que las líneas horizontales siempre se ven en longitud real en superior. El otro tipo de línea es una línea vertical, que es línea vertical que con respecto al plano superior está perpendicular. O sea, la vemos como punto en superior y la vemos como línea en frontal y en lateral derecho. En este caso, en longitud real en frontal y en lateral derecho. El otro tipo de línea, las inclinadas. Entonces hay dos tipos de líneas inclinadas. Si la inclinada es con respecto a la lateral, o sea, la veo inclinada, o sea, forma un ángulo diferente con respecto a la lateral derecha y va a estar paralela a la frontal. Entonces, como está paralela a la frontal, en la frontal la voy a ver en longitud real y la voy a ver deformada en superior y deformada en la lateral. ¿Sí? Entonces aquí está el dibujito, deformada, deformada y en longitud real en frontal. El otro tipo de inclinada sería inclinada con respecto al perfil. Quiere decir que en el perfil o en la lateral la voy a ver en longitud real y la voy a ver deformada en frontal y deformada en superior. Y el último tipo de línea es la oblicua. La oblicua quiere decir que no está ni paralela con respecto a ninguno de los tres ejes principales. La particularidad de las anteriores es que estaba paralela en alguno, con respecto a alguno de los planos principales. Por ejemplo, aquí, en la horizontal tipo 1, está paralela a la lateral derecha y la superior. La horizontal tipo 2 está paralela a la frontal y a la superior. La horizontal tipo 3 está paralela a la superior. La vertical está paralela a la frontal y paralela a la lateral derecha. La inclinada frontal está paralela con respecto a la frontal. La inclinada de perfil está paralela con respecto a la lateral derecha. De acuerdo a lo que hemos visto, si yo tengo un plano paralelo, en este caso a la línea, en esa vista lo voy a ver en longitud real. La oblicua tiene la particularidad que no está paralela a ninguna de las tres vistas principales. No está ni paralela a la superior, ni paralela a la frontal, ni paralela a la lateral derecha. Entonces, al proyectarla en las tres vistas principales, se va a ver deformada. O sea, no la voy a ver en tamaño real en ninguno. ¿Qué es lo que necesito para ver esa línea en un tamaño real? Un plano auxiliar. Entonces, un plano auxiliar me permite a mí ver esta línea que no está paralela a ninguno de los tres tipos de principales. Entonces, un plano auxiliar me permite verla paralela en otra vista. Entonces, necesito un plano auxiliar para poderla ver paralela. Un ejercicio de aplicación. Entonces, vamos a clasificar las líneas de acuerdo a su posición. ¿Listo? Entonces, acá hay unas ayudas. La línea CD es una línea que es horizontal tipo 1. ¿Por qué? Porque la voy a ver como punto acá, como línea acá y como línea acá. Su longitud real siempre está en superior. Las horizontales siempre están paralelas, siempre están en longitud real en superior. JK es una horizontal tipo 2. ¿Por qué? Porque JK aquí la estoy viendo
voy a sacar el de dibujo y las voy retiñendo. A ver, como para... en este. Bueno, entonces, la línea JK, que es esta de acá. JK hasta aquí. ¿Sí? JK está aquí como punto y JK está aquí como línea. ¿Listo? Va a estar en longitud real en frontal y siempre en superior. La longitud real es 20. Está mal la JK. JK está, la longitud real no es 20, está mal. Tiene que ser 20. Si esto mide 20 y esto mide 10, tiene que ser 30. Acá es 30. Voy a hacer todas las correcciones a veces que se me pasa. La línea EH es una horizontal tipo 3. Te vamos a buscar EH, vamos a buscar en otro color. EH. EH, bueno, es esta que ya está aquí en rojo. EH. EH está aquí, así. Y EH está aquí más cortica. ¿Sí? Siempre está en longitud real en superior. Entonces, EH me dice que aquí la longitud real es 25. O sea que esta línea aquí debe medir 25. La ON, una línea vertical. ON es esta de acá. ON, acá tenemos ON, acá. ¿Cierto? Aquí ON la voy a ver como un punto. Aquí ON la voy a ver así. Y aquí ON la voy a ver así. ¿Sí? Va a estar en longitud real, en frontal y en lateral derecha. ¿Cuánto mide esa ON? Mide 15 de altura. Bien. ME, entonces la línea ME es una línea que es ME, esta. De acá. Entonces aquí ME la veo así. Aquí ME la veo así. Y aquí ME la veo así. ¿Sí? Entonces la veo inclinada con respecto a frontal. La longitud real de esta línea está en frontal. Entonces vamos a ver un poquito el concepto. Mide 25. LK, inclinada de perfil. Entonces LK es esta LK. LK, esta. De aquí. Uy, así no se ve preciso. LK. Entonces LK es aquí cortica. LK es esta. Acá. Y LK es esta aquí. ¿Sí? Entonces está inclinada con respecto a la lateral. Entonces es inclinada de perfil. La longitud real la tengo acá. 15.8. Y la oblicua. CH en este caso, que era la que estaba ahí. Les voy a borrar todos los dibujos un momentico para ver más claro la línea CH. Entonces la línea CH la veo en superior así, la veo en frontal así y la veo en lateral así. Nunca está paralela a las líneas o a las líneas de referencia. ¿Sí ven? No está ni paralela a esta línea, ni esta línea está paralela a esta línea. No está paralela a ninguna. Entonces en ninguna de las tres vistas la veo en longitud real. ¿Qué necesito para ver la longitud real? Necesito una vista auxiliar. Necesito una vista auxiliar paralela a la línea. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando yo pase las distancias allá, pueda tener las líneas, la vista en longitud real. Entonces, este plano que estoy haciendo aquí, este plano de dibujo, lo estoy haciendo paralelo a la línea CH. ¿Sí? Lo estoy haciendo paralelo. Al hacerlo paralelo, yo lo que voy a obtener es la vista en longitud real de esa línea. Recuerden que para obtener la longitud real de una línea, o para ver una línea en longitud real, el plano de dibujo debe estar paralelo acá. Debe estar paralelo, en este caso a la línea, o debe estar paralelo al plano. Entonces, en este caso, esta línea CD está acá, el plano mire cómo está. Esta línea CH, perdón, está acá, aquí está. Entonces, en ninguna de las vistas lo veo paralelo. Entonces, lo que hago es pasar los puntos, mido la distancia de C, la distancia de H, y aquí obtengo la longitud real. Entonces, un concepto importante que deben ver acá, que vamos a ver la otra clase, porque estas dos clases van a ser como de teoría y las siguientes dos de práctica para evaluar eso. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto en la proyección diédrica,
cuando yo quiero ver la longitud real o el tamaño real, yo hablo de longitud real, longitud real, cuando hablo de línea. Y hablo de tamaño real, cuando hablo de plano. Entonces, longitud cuando hablo de línea y tamaño cuando hablo de plano. Entonces, la longitud real o el tamaño real en el sistema diédrico siempre la puedo hallar cuando el plano de proyección está paralelo, en este caso a la línea o al plano. Entonces, por eso cuando nosotros vemos, por ejemplo, la horizontal 3, la línea EH. Si usted mira la línea EH aquí, EH. Entonces, EH está acá dibujada y aquí está el plano de proyección. ¿Sí? Profesor, una pregunta ¿Sí? sobre H. Es que yo estoy mirando la frontal, ¿sí? Porque creo que H, la distancia real es respecto a la frontal, ¿sí? EH es una línea horizontal. ¿Sí? La longitud de las líneas, las líneas horizontales siempre se ven en superior en real. Se ven en superior en longitud real. Porque la línea EH en este caso está paralela al plano de proyección superior. Por eso es que la veo en longitud real. Si usted proyecta EH sobre un plano frontal, se ve más cortica. Si usted proyecta EH sobre un plano lateral, se ve más cortica, ¿cierto? Si usted proyecta EH, si usted proyecta EH sobre un plano superior, ¿cierto? Si usted proyecta EH sobre un plano superior, ahí la va a ver en longitud real, sí, lo que mide verdaderamente. Entonces, en el frontal la ve más corta, en el lateral la ve más cortica, y en el superior la ve en la longitud que es. Entonces, la teoría que ustedes deben entender es que la longitud real de una línea o de un plano está en el plano que está proyectado paralelo a la línea o al plano. Entonces, si ustedes ven aquí la línea de referencia y ven la línea, entonces, si yo tengo EH paralela a esta línea de referencia, entonces aquí EH va a estar en longitud real, la línea EH. ¿Sí? ¿Claro? Entonces, por ejemplo, la inclinada frontal, ME. Entonces, aquí está ME. Esta es ME. Esta es la línea ME, ¿cierto? Está paralela a esta línea de referencia. Entonces, por eso ME se ve en longitud real acá. Entonces, esta línea está en longitud real acá, porque esta línea está paralela a la línea de referencia y la voy a ver aquí en longitud real. La línea LK. LK está, a ver este color está como muy feo. Se llama MK. Entonces, aquí la línea es LK, perdón. Está la línea LK. LK. Entonces, aquí la voy a retener. LK es esta línea. Aquí LK, usted la va a ver más cortica, ¿sí ven? Solo esta ahorita. Y aquí LK la va a ver así. Entonces, ¿por qué está aquí la longitud real de LK? Porque LK está paralela a esta línea de referencia. ¿Sí? Entonces, en la proyección, LK se va a ver en longitud real. O sea, LK está paralelo acá. En la proyección la voy a ver en longitud real. ¿Sí está claro ese concepto? Porque ese concepto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, un plano o una línea la voy a ver en longitud real cuando el plano está proyectado paralelo a la línea o al plano. O sea, en la proyección. ¿Sí? Aquí estoy dibujando la línea de referencia del plano y la proyección la tengo acá. ¿Sí? ¿Es claro? Entonces, para eso es que yo utilizo las auxiliares en este caso. Entonces, si yo quiero hallar una medida que no tengo acá, pues trazo un auxiliar y hallo esa medida. Bueno, entonces, eso es con respecto a las líneas. Los planos. De los planos, lo mismo. La clasificación se hace de acuerdo a la posición de los puntos en el espacio. Tenemos lo mismo, horizontales, verticales, inclinados y oblicuos. En este caso, el plano horizontal
yo estoy dibujando aquí un triángulo, entonces el plano horizontal en frontal lo voy a ver como una línea. Cuando lo veo como una línea se dice de filo. Entonces aquí en el frontal voy a ver el triángulo ABC de filo. En el lateral lo voy a ver de filo. Y en la superior lo voy a ver proyectado en tamaño real. Plano vertical, entonces en este caso ahora son 3 tipos de vertical. Vertical 1, que el plano está frontal, que el plano está proyectado paralelo a la frontal. Entonces la proyección la voy a ver en tamaño real en frontal y como una línea en superior y como una línea en lateral derecha. Vertical tipo 2, cuando el plano está proyectado paralelo a la lateral derecha. ¿Sí? Entonces lo voy a ver proyectado como una línea en frontal y como una línea en superior. Vertical tipo 3, se llama, también le dicen vertical desviado. Al proyectar el plano, o sea, no está paralelo ni a frontal ni a lateral derecha y lo veo como filo en superior. Entonces la particularidad de los verticales, ¿sí? El vertical tipo 1, el 2 y el 3, es que en superior siempre se ven como una línea, o sea, lo veo como filo. Así sea el 1, el 2 o el 3, lo voy a ver como una línea acá, como una línea y como una línea. Siempre en superior los verticales se ven como filo. La proyección de los vertical tipo 1, voy a ver el tamaño real en frontal. La proyección de vertical tipo 2, voy a ver el tamaño real en lateral derecha. ¿Qué pasa con el vertical tipo 3? Que al proyectarlo sobre frontal y sobre lateral derecha, se va a ver más pequeño o deformado. O sea que para hallar este plano en tamaño real, necesito una vista auxiliar. Inclinado frontal. Entonces tengo 2 tipos de inclinado, muy parecido al anterior. Inclinado con respecto a la vista frontal, entonces en frontal lo voy a ver como una línea, en superior lo voy a ver más pequeño y en lateral derecho lo voy a ver más pequeño. Para hallar el tamaño real de un plano inclinado con respecto a frontal, necesito una vista auxiliar que es paralela a ese plano. Entonces ahí ustedes se dan cuenta que para hallar un tamaño real de un plano, necesito una vista auxiliar, ¿sí? Que esté paralelo al filo del plano. Inclinado de perfil, que está paralelo, o sea que lo veo como línea en el lateral derecho, lo veo deformado en superior y lo veo deformado en frontal. ¿Sí? Lo veo como una línea, deformado y deformado. Si quiero hallar el tamaño real, necesito un auxiliar paralelo a la línea que está en lateral derecho. Y el último sería oblicuo, que es un plano oblicuo, que no lo veo de filo en ninguna de las vistas principales. Repetimos, si ustedes se dan cuenta, el horizontal lo ven de filo en frontal y en lateral derecha. El vertical lo ven de filo en superior, bueno, el tipo 1 en superior y en lateral derecha. El tipo 2 en superior y en frontal. Y el tipo 3 solo en superior. Siempre los verticales se ven de filo en superior. Miren, siempre es este y este. El inclinado frontal se ve de filo en frontal. El inclinado lateral o de perfil se ve de filo en la lateral. El oblicuo no se ve de filo en ninguna de las 3 vistas principales. Y aquí, para hallar el tamaño real de ese plano, necesito un procedimiento que se conoce como el de las 2 vistas auxiliares. O sea, necesito 2 vistas auxiliares para llevar ese tamaño a un plano real. ¿Por qué necesito 2 vistas auxiliares? Porque primero necesito llevar el plano al filo, ¿sí? Y después necesito llevar el plano a tamaño real. Entonces, aquí tenemos un ejemplo con todos los tipos de planos y esa sería como la tareita para que la otra clase, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos un ejercicio donde ustedes ya hicieron las vistas principales, ¿cierto? Ya lo tenemos hecho por ahí. Por lo menos las 3 vistas principales de este. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, señor. Sí. Bueno, entonces, como va a ser una nueva unidad, entonces, para empezar estos temas, aquí dentro de cada una de sus carpetas, bueno, ya pasamos a esta sería una segunda unidad, entonces vamos a esta parte, la vamos a llamar como unidad 2 para que no se nos mezcle ahí con el, aquí a Daniela, por ejemplo, lo voy a crear. Ah, no, este es el de, qué pena, siempre se me confunden los dos cosas. Archivos, estudiantes, aquí Ashley, entonces vamos a crear una nueva carpeta que se llama unidad 2 y esta unidad tiene que ver con esos conceptos que vamos a trabajar de aquí en adelante, que es toda esta parte de línea, plano y punto, ¿sí? Entonces,
vamos a colocarles a esa unidad los elementos geométricos. Bueno, entonces, o elementos geométricos solamente. Elementos geométricos. ¿Listo? Que son los que yo necesito para dibujar. Esto lo necesito muy en el programa de dibujo, por ejemplo, para un shape necesito conocer muy bien esto. Bueno, entonces, elementos geométricos. Y aquí, dentro de esta carpeta, pues vamos a hacer este primer ejercicio. Entonces, este primer ejercicio, ¿en qué consiste? Bueno, ya tenemos esta parte acá dibujada. Entonces, vamos a identificar los planos que están acá en el dibujo. Pero ya está hecho ahí, la idea es como que los representen así ustedes. Entonces, tengo un plano horizontal, tengo 3 tipos de verticales, el frontal, el de perfil y el oblicuo. Entonces, para los horizontales, bueno, no hay problema porque los veo siempre en superior, veo el tamaño real. Por ejemplo, el plano NJKM se ve en superior en longitud real, entonces ahí tengo mi plano ya en tamaño real. El plano ACEMNOB, que es este pedazo de acá, pues este lo veo en tamaño real, en frontal. Plano ENOJ, que sería vertical tipo 2, que es este plano que yo estoy viendo acá. Se me perdió. ¿Cuál? NOJ. Esta es la N. NOJ, que es el triángulo que se ve allá. Ese triángulo lo estoy viendo acá en tamaño real. Bueno, ahí no hay problema, ahí estoy viendo el tamaño real. Yo debo especificar las áreas. Vamos a ahorita mirar como el concepto de áreas. El plano CEH, que es el vertical tipo 3. Es que es este que yo veo acá, CEH. Entonces lo veo de filo en superior, veo un pedacito acá y veo otro pedacito acá deformado. Entonces, ¿qué necesito para ver ese plano en tamaño real? Necesito una vista auxiliar que esté paralela al plano. Entonces, ustedes lo que van a hacer en su dibujo es, tengo aquí mi plano CEH, ¿cierto? Ay, tengo aquí mi plano CEH. ¿No me puede preguntar? Sí, bueno, entonces, este plano, esta línea, voy a hacer una vista auxiliar. Esa vista auxiliar va a estar paralela, ¿sí ven? Paralela a la línea CH. Ese es el filo del plano CH. Entonces, esa vista auxiliar va a ser paralela y aquí voy a pasar el punto C, el punto E y el punto H. Dibujo el triángulo y ahí voy a sacar el área de ese triángulo. Entonces, ese sería para el vertical tipo 2. CDHL, que es un inclinado frontal, que es este de aquí, CDHL. Entonces, CDHL, lo mismo. ¿Dónde está el filo de ese plano? El filo de ese plano está acá. ¿Sí? Acá está el filo del plano. Entonces, ¿cómo va a ser la vista? Va a ser paralela. ¿Sí? La pueden si quieren hacer acá o si quieren la hacen para este lado, cualquiera de los dos lados. Entonces, esa. Y aquí vamos a hallar el tamaño real de ese plano. Entonces, vamos a proyectar los puntos. Profe, qué pena, pero solo se proyecta los puntos, ¿sí? O sea, el plano que queremos Solamente ver. lo que nos interesa, exacto. Sí, en este Ok. caso estamos haciendo los auxiliares solamente para proyectar el plano que nos interesa. Exacto. Bueno, el plano BOJI, que es un inclinado de perfil, que es el que está por allá atrás, ¿cierto? BOJI. Aquí lo vemos como un cuadrado, aquí lo vemos como un rectángulo, y aquí lo vemos inclinado. Entonces, ¿dónde voy a hacer la auxiliar? Entonces, la auxiliar la hago paralela. Entonces, en este caso es este oculto que está acá. Y la voy a hacer acá. ¿Sí? ¿Cierto? Aquí voy a hacer la paralela. Y ahí proyecta el punto O, proyecta el punto N, punto J y el punto, ¿cuáles eran? BOJI. BOJI. Y aquí vamos a ver un rectángulo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la proyección de ese punto, de ese plano. Llegamos al oblicuo. EHM. Entonces voy aquí a dibujar mi plano EHM. Voy a dibujarlo
H, M. Bueno, ahí tengo mi plano. Voy a... EHM, ¿cierto? Ay, ¿qué hice yo? Es que aquí como que... Un momentico. Voy a ver lo que decía. Dejarlo acá. Aquí está. E, H, M. Bueno, ese sería mi plano en superior. Este sería E, H, M, ¿cierto? Este sería mi plano en frontal y EHM, ay, EHM, ¿sí? Esa sería, ¿sí? Entonces en ninguno se ve de filo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo necesito para llevar ese plano a filo? Entonces, necesito el concepto, dice que para ver yo un plano de filo, necesito observar una de las líneas del plano en longitud real, ¿sí? Y esa línea que está en longitud real, llevarla a punto, ¿sí? Entonces, yo lo que debo mirar es qué línea del plano EHM está en longitud real en cualquiera de los planos, ¿sí? Generalmente se hace superior, más adelante le digo porque siempre lo hacemos con respecto a la vista superior, pero lo puedo hacer con respecto a cualquier vista. Entonces, primero debo hacer un análisis de cuál línea del plano EHM está en longitud real. Hagámoslo esta vez en superior. ¿Cuál línea del plano? EH, HM o ME. En superior. ¿Cuál de esas líneas estaría en longitud real en superior? HM. EH, En superior, ¿no? EH, EH. ¿Por qué EH? porque está horizontal en frontal. Exacto. Entonces, yo debo analizar, voy a poner un color aquí bien, un verde puede ser, y voy a colocarlo aquí bien gruesito. Bueno, entonces, ¿por qué? Entonces, la línea EH está aquí así, ¿cierto? EH está ahí así. Si yo llevo esa línea acá, mire, esta línea está paralela a la línea de referencia. O sea, que quiere decir que la línea EH va a estar en longitud real acá, ¿sí? ¿Sí? EH es una línea horizontal. Por tanto, EH va a estar en longitud real en superior. ¿Listo? ¿Cuál línea del plano está en longitud real en la lateral? EH, HM o ME. ¿Cuál línea? ¿Cuántos hay en este curso? ¿Veintitantos? ¿No hay? En HM. superior EH. Bien, profe. ¿Cuál? HM, Exacto, H. ¿Por qué HM? porque es la que está paralela al plano. Exacto, así, sencillo. Es la que está paralela al plano. Entonces, mire, yo aquí tengo HM. ¿Sí? HM es la que está paralela al plano. ¿Sí? Aquí está paralelo. Entonces, ¿cómo voy a ver HM aquí? La voy a ver en longitud real. ¿Sí ven? Aquí HM está en longitud real. Entonces, en este caso, esa línea está en longitud real. ¿Cuál está en longitud real en frontal de ese plano? EM. M, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué M? Porque, bueno, yo dibujo aquí M. ¿Sí? Aquí dibujo M, la línea M. Voy a ponerle un color así como verde. No, así como... Sí, entonces yo aquí tengo, esta es la línea EM, mire, EM. ¿Cómo está M paralela acá, a la línea de referencia? Quiere decir que esa línea se va a ver en longitud real, aquí en
frontal, ¿cierto? Mira, ahí voy a ver. Entonces, ¿sí? La línea EM se ve en longitudinal en frontal. La línea HM se ve en longitudinal en lateral. La línea EH se ve en longitudinal en superior. Entonces, la teoría me dice que para poder ver un plano de filo en el espacio, yo tengo, ese es un teorema que uno se debe pues, aprender en ese caso ¿para qué? Para entender el concepto. ¿Sí? Entonces, si yo veo una línea en longitud real y a esa línea le saco una auxiliar perpendicular a esa línea, ¿cómo deben ver la línea en esa proyección? No sé si fue clara la pregunta. A ver, si tengo una línea, ¿cierto? Que está en longitud real y a esa línea le hago una perpendicular, ¿cierto? ¿Cómo debería ver las líneas en ese punto, en esa vista, perdón? Como punto, exacto. Entonces, yo tengo aquí mi línea EH, y esta es mi línea EH. Si yo saco una vista perpendicular, ¿sí? Voy a sacar una auxiliar. Esta auxiliar, ¿sí? Esta auxiliar está perpendicular. Voy a traer las escuadras para que sea un poquito más claro también esta parte. Pues espere que bloquee el... Bueno, entonces, sí, aquí tengo mi escuadra, aquí tengo la línea, ¿sí? Aquí tengo la línea EH en este caso. ¿Sí? EH está acá. ¿Y qué estoy sacando? Estoy sacando una vista auxiliar perpendicular a esta línea. Entonces, voy a sacar una vista perpendicular. ¿Qué voy a hacer? Voy a proyectar los puntos. Voy a proyectar estos puntos de este. Voy a pasarlos a esa vista. ¿Listo? Voy a proyectar en este color. Te voy a proyectar el punto C y H y el punto M. ¿Sí? Voy a proyectarlos a esa vista. ¿De dónde paso las medidas para pasar los puntos a esta auxiliar? De frontal. De frontal, exacto. Entonces, con su escuadra, ¿sí? Eso ya lo hemos hecho muchas veces ya iniciando. Entonces, de frontal vamos a pasar esos puntos. ¿Sí? Entonces, aquí mide 15, 17 el punto C. El punto H mide 53. 17 y 53. Entonces vamos a pasar esas distancias. Esas distancias las vamos a pasar acá. Entonces aquí paso. Aquí va a estar a 17. El punto C, ¿cierto? El punto E a 53. No, ¿cuál estoy pasando? Qué pena. CEH, ¿no? CEH. No, el plano es se me confundió cuál era el plano. EHM, perdón. EHM. Estoy pasando EHM, no C, C no. Estoy midiendo mal, qué bueno. Estoy pasando EHM, no C, porque C no tiene nada que ver ahí. ¿Listo? Entonces, el punto E está a 53, el punto H a 53 y el punto M 80. Entonces, cuando yo pase esta medida acá, ¿sí?
Entonces, $53, ¿sí? Ahí está el punto EH y acá el punto a 80, ¿cierto? Entonces aquí está EH acá y aquí está el punto M. ¿Sí ven? Entonces, aquí voy a ver ese triángulo, lo voy a ver. Así, de filo. Entonces, la teoría dice que si yo veo una línea del plano como punto, en esa vista voy a ver el plano de filo. Son teoremas que hay para eso. Entonces, si estoy viendo una línea del plano como punto, en ese caso, en esta vista, voy a ver el plano de filo. Entonces, aquí EHM está de filo. El plano EHM lo llevé a filo. Y aquí, ¿qué necesito? Sacar una vista auxiliar paralela a ese plano. Te voy a hacer una vista auxiliar paralela, o sea, voy a hacer una segunda auxiliar. Y ahí en esa vista, en esa segunda auxiliar, yo voy a ver el plano EHM en tamaño real. ¿Por qué? Porque el plano, en este caso EHM, está paralelo a la vista auxiliar y la proyección aquí la voy a ver en tamaño real. Entonces, para hallar ese tamaño real, necesito hacer dos auxiliares para hallar el tamaño real de un plano oblicuo. Entonces, para hallar ese tamaño real, necesito dos auxiliares. La primera auxiliar para llevarlo a filo y la segunda auxiliar para llevarlo a tamaño real. Siempre el filo de un plano lo puedo sacar o lo puedo proyectar cuando tengo una línea del plano que está en longitud real. Entonces, en este caso, la línea que está en longitud real es CEH, perdón, acá. A esa le trazo la perpendicular, lo hallo como punto. Que si lo podía hacer por ese lado también, sí. Aquí puedo hacer la auxiliar perpendicular a la línea HM. Si lo hago perpendicular a HM, entonces tengo HM como punto y ahí tengo el filo. Por ese lado también lo podía hacer, sí. La línea EM, que es esta, está aquí en longitud real. Se saco una perpendicular a M, obtengo M como punto y ahí voy a ver el filo. Entonces, por cualquier lado me puede funcionar y me da el mismo resultado. Entonces, para eso me sirven las vistas auxiliares que vimos en el ejercicio anterior. Entonces, en este caso, para ver partes del objeto que yo necesito, digamos, necesito sacar algunas medidas o algunos tipos de elementos de ahí, de ese objeto. Entonces, para eso utilizo estas auxiliares. Entonces, el ejercicio consiste en que ustedes completen este ejercicio para que vean cómo obtengo un tamaño real y cómo obtengo una longitud real. Entonces, lo van a hacer con los planos y con la línea oblicua. ¿Listo? El de la línea oblicua, pues le sirve este mismo. Aquí está CH en longitud real. Entonces, simplemente retienen la línea. Entonces, hallan la línea, el tamaño real de la línea oblicua CH. O sea, repiten este ejercicio para que lo quede claro. Y vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué deben llenar aquí en esta tabla? El área. Entonces van a sacar las áreas de cada uno de los planos. Entonces sacar áreas, en este caso de un triángulo, pues va a ser por altura. Si el triángulo no es rectángulo, pues lo dividimos en dos triángulos. En esta figura pues, podemos dividirla en un triángulo y en un rectángulo. Esta figura la podemos dividir en un rectángulo, un triángulo, pues un rectángulo grande y dos triángulos, como para sacar la suma de estas tres áreas. Este es un triángulo. Entonces vamos a sacar las áreas de cada uno de los elementos. Y pues ponemos aquí el resultado en el cuadrito. Ese es como el ejercicio que quedaría de tarea. Profe, o sea, lo podemos volver a hacer en el anterior, ¿no? O sea, en el que Sí, hicimos ya, de las vistas. exacto. Ya tienen uno hecho de vistas. Ahora lo completamos con eso. Y rellenan los cuadritos. Vamos a colocar áreas y ponen un cuadro adicional que sea este, que es el de
la longitud real de esta línea. Le agregan el de oblicuo. Le agregan ese datico a eso. Porque esas son muy sencillas, esas están ahí en el plano, no es sino medirlas. Pero esta oblicuo, pues como si nos toca sacar un auxiliar, entonces pasamos el auxiliar. Llenamos el cuadro con las áreas. ¿Preguntas? Profe, ¿esto es para el viernes? Para el viernes, pero sí, para el viernes, exacto. Ujú. Estoy trabajando sin gafas. No, nada. No encuentro mis gafas. Al Teams, sí, Ashley. Entonces, como yo le creé una carpeta acá en Teams que se llama, bueno, ahí se la creé ya usted, se llama uniendo dos elementos geométricos. Ese va a ser nuestro primer ejercicio. Entonces, como va a ser el primer ejercicio de la unidad 2, entonces, bueno, volvemos a comenzar. Entonces, este ejercicio se va a llamar, este es el primero de líneas, ¿cómo es? Tamaños y longitudes reales. ¿Listo? Que para eso vamos a utilizar las auxiliares. Para hallar longitudes y tamaños reales. Entonces, ese será nuestro primer ejercicio. Tamaños y longitudes reales. De esa unidad siguiente. Bueno. Tamaños siempre hablamos de plano, longitudes reales siempre hablamos de línea. Bueno, recuerden recuerden registrarse en el programa. Ashley, ya tenemos unos planos, creo que ya tenemos, a ver, ese ya no lo tenemos hecho, espere, déjeme recordar. En los que ustedes hicieron de la unidad 1, ese no fue el primer ejercicio que hicimos. Ah, pero nosotros hicimos el dibujo isométrico, sí, de este. Y luego hicimos el 3. Sí, ya tenemos las vistas acá. Con este ejercicio que tienen, si lo tienen por ahí, entonces le agregan a este ejercicio, pues para que no tengan que volver a hacer las vistas, le agregan a este ejercicio lo que vamos a hacer. ¿Sí? Pues para que no tengan que volverlo a hacer. Bueno. Entonces, ese va a ser tamaños y longitudes reales, primer ejercicio de la unidad 2. Bueno, yo creo que vamos a dejar ahí. Faltan 5 minutos. ¿Preguntas del trabajo? ¿O del tema? ¿O todo ok? Pues para mí todo claro, profe, la verdad. ¿Listo? Bueno, vale. Sí, no es muy complejo eso por ahora. Bueno, entonces nos vemos el viernes. Bueno final de tarde. ¿Listo, profe? Que tenga Listo. un buen día. Igual, también para todos. Chao, chao. Nos vemos el viernes. Gracias. Vale.